El dolor. El dolor es el síntoma que con mayor frecuencia se encuentra durante la práctica clínica. Es lo que más vemos en el consultorio. Los pacientes vienen siempre porque algo les duele. El dolor se define como una experiencia desagradable, sensitiva y emocional, asociada a una lesión del tejido actual, potencial o relacionado con la misma. Es un fenómeno subjetivo, diferente para cada persona, con lo cual es difícil estimar la magnitud de las experiencias psicológicas y emocionales asociadas. Una de las claves para saber cuál es la causa del dolor de un paciente es muy importante la comunicación entre el terapeuta y el paciente. El terapeuta debe hablar lentamente, utilizando una terminología comprensible, haciendo preguntas cortas y preguntando una sola cosa a la vez, tratando de adaptar la exploración a cada paciente. Esta será una fuente de información esencial que habrá de ser interpretada para llegar al diagnóstico fisioterapéutico. En función de los distintos mecanismos neurofisiológicos que los originan, se definen dos tipos distintos de dolor: el nociceptivo y el neuropático. El dolor nociceptivo, también denominado dolor normal, aparece en todos los individuos y se produce por un daño somático o visceral, donde el tejido neural no está afectado. El dolor somático está producido por la activación de los nociceptores de la piel, los huesos y las partes blandas. Mientras que el dolor neuropático aparece en una minoría de individuos y es el resultado de una lesión o enfermedad del sistema nervioso periférico o el sistema nervioso central. El sistema nociceptivo se conforma de una forma anómala, existiendo una falta total de relación causal entre la lesión tisular y el dolor. Una de las características más típicas es la existencia de alodinia, que es aparición de dolor frente a estímulos que habitualmente no son dolorosos. Por ejemplo, el roce de las sábanas produce dolor sobre una zona con neuralgia. En la exploración es frecuente que se descubra un déficit sensitivo en el territorio del dolor. Son ejemplos de dolor neuropático la neuralgia del trigémino, el dolor del miembro fantasma, el síndrome de dolor regional complejo y distintas neuropatías periféricas. Según la localización del dolor, puede ser localizado, que hay una relación proporcional entre el estímulo y la respuesta. Es efectivo los antiinflamatorios, de distribución coherente, cura según el mecanismo de los tejidos, es localizado a la palpación y aparece relacionado con movimientos y o posturas. Luego tenemos el dolor irradiado, que se transmite a lo largo de un nervio, extendiéndose a partir del sitio de origen y provoca síntomas cuando se estimula mecánicamente. Este es el ejemplo de la ciatalgia. Y luego tenemos el dolor referido, que es percibido en una región, inervada por nervios distintos a los que inervan las estructuras causantes del dolor. Es semidireccional, profundo, necesita una estimulación más intensa para provocar una respuesta y desaparece pronto ante la retirada del estímulo. Según el tiempo de evolución, puede ser un dolor agudo o dolor crónico. El dolor agudo se entiende como una experiencia sensorial y emocional desagradable, mientras que el dolor crónico es una experiencia de sufrimiento subjetiva y compleja que afecta al individuo en muchas áreas de su vida. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación del sistema nociceptivo, generalmente dado por un daño tisular somático o visceral. Es autolimitado y desaparece habitualmente con la lesión que lo originó. Tiene una función de protección biológica al actuar como una señal de alarma del tejido lesionado. En cambio, el dolor crónico no posee una función protectora y más que un síntoma de una enfermedad es en sí mismo una enfermedad. No es un proceso autolimitado, así puede persistir por tiempo prolongado después de la lesión inicial, incluso en ausencia de la lesión periférica. Y además está asociado a numerosos síntomas psicológicos como la ansiedad crónica, el miedo, la depresión, los insomnios, alteraciones en las relaciones sociales. Dentro de las características del dolor es importante destacar los aspectos cualitativos del mismo. Este aspecto del dolor suele ser descrito por el paciente con palabras propias de su vocabulario, por lo que se requiere una gran atención a estos términos para un mayor acercamiento a la experiencia de su dolor. Las diferentes cualidades del dolor dependen del estímulo que lo produce y el órgano a cual afecta. Según el comportamiento general del dolor, puede ser constante, está relacionado con el dolor inflamatorio, puede ser intermitente, por estímulos mecánicos, es el dolor típico nociceptivo. Dolor latente, continúa después de una aplicación de un estímulo,
por ejemplo el dolor referido, y temporal o periódico, si es relacionado con periodos cíclicos, estacionales, de estrés, alteraciones emocionales, etc. Y por último es importante los factores agravantes y mitigadores, que dan información sobre la gravedad, la irritabilidad y naturaleza del problema. El terapeuta debe preguntar al paciente acerca de los gestos, movimientos o posturas que parecen ser agravantes o mitigadores, analizando en detalle las estructuras implicadas en el mismo, con el objetivo de establecer una hipótesis acerca del origen del dolor. Con toda esta información del dolor, hay que analizarla meticulosamente para guiarnos en la realización de posteriores tests que confirmen o anulen las hipótesis estructurales planteadas, sin descartar las implicaciones psicosociales que el mismo genera en el paciente.